Mm, Buenas tardes, ingeniero. ¿Me confirma el audio, por favor? A ver, licenciada, muy buenas noches. Sí, le escucho claro y fuerte el audio, licenciada. Perfecto, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritz, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Sí, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de actualización internacional Bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos. El ponente a cargo el día de hoy es el ingeniero agrónomo Raúl Laime Choque desde Perú. Antes de comenzar con esta ponencia, les voy a brindar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Y para todos los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación avalada, les voy a dejar los números en el chat. Muy buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Bien, licenciada, muchas gracias. Por favor, permítame, para poder presentar mi pantalla, por favor. Perfecto, ingeniero, ya puede compartir. A ver, por favor, me confirman, se logran visualizar y de la misma manera se logran escucharme el audio, por favor. Sí, ingeniero, se le escucha muy bien y se observa perfectamente la presentación. Buenísimo, muchas gracias, licenciada.
Bien, a ver, muy buenas noches con todos los participantes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Aime, soy agrónomo de profesión y voy a estar, ¿no? a cargo del curso de bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos. Ya, bien, para lo cual, antes de iniciar, como siempre, por favor, les suplico a todos los participantes de mantener sus micrófonos apagados, ya, para no tener interferencias. Entonces, bueno, con estas breves recomendaciones, vamos a dar el inicio del curso. Muy bien. Eh, Primero, vamos a hablar o tenemos que conocer lo que es la contaminación de suelos por hidrocarburos, porque vamos a hablar, ¿no? de suelos contaminados por hidrocarburos, y por lo cual tenemos que hacer el tratamiento o lo que es la remediación. Por esa misma razón, tenemos que hablar primero de lo que es la contaminación de suelos por hidrocarburos, qué es y cómo prácticamente influye o cómo, ¿no? tiene sus efectos en la agricultura, ¿ya? Entonces, veamos. Entonces, la contaminación de suelos por hidrocarburos es un problema ambiental, ¿ya? Que puede ocurrir debido a diversas actividades humanas, como la industria petrolera, el transporte de combustibles, derrames accidentales y actividades agrícolas y mineras. Por esa misma razón, no podemos tener problemas con lo que es prácticamente con el suelo. O sea, se va a contaminar el suelo por los hidrocarburos. ¿Ya? Eso es. Bien, ahora conozcamos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las causas de la contaminación? ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? Porque todo, hay que entender de que todo efecto, cualquier contaminación va a ser a causa de algo, ¿no es cierto? En este caso, entonces, aquí presento las siguientes causas de la contaminación de suelos por hidrocarburos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, entonces tenemos, ¿no es cierto? Lo que es el primero, derrames y fugas, ¿no es cierto? Lo cual ocurre durante el transporte, ¿ya? El transporte, el almacenamiento y manipulación de productos petroleros y derivados, ¿ya? Sería la primera causa. La segunda, ¿no? Actividades industriales, lo cual son procesos, ¿no? Son procesos industriales como la refinación de petróleo, la fabricación de productos químicos y el tratamiento de metales, lo cual puede liberar hidrocarburos al ambiente, ¿no? Lo cual es prácticamente un impacto negativo para nuestro ambiente, ¿ya? Así es. Y por otro lado tenemos otra causa, lo que son las actividades agrícolas y mineras. Por si no lo sabíamos, pues también las actividades agrícolas ocasionan la contaminación de suelos. ¿Y cómo? Pues el uso de maquinaria pesada y lo que es la aplicación de productos derivados, ¿no? Pueden causar contaminación localizada. Y cuando decimos contaminación localizada es en el contexto, en el espacio donde se está realizando las actividades agrícolas o las actividades mineras. Así es, ¿ya? Y otra causa son las descargas ilegales, ¿ya? Son las descargas ilegales, ¿no? Algunas industrias y actividades pueden descargar, ¿no? ilegalmente residuos que contienen hidrocarburos en el suelo, lo cual va a contaminar el suelo. Y como consecuencia, el suelo va a ser poco productivo, ¿no? Y en muchos casos ya como un suelo inerte que tal vez no va a contar con los microorganismos eficaces, ¿no? Lo cual son eficientes para la producción de cultivos. Eso es. Ya por esa misma razón, ¿no? Tenemos que hablar de la remediación de suelos contaminados por hidrocarburos. ¿Qué tenemos los tipos de hidrocarburos? ¿Ya? Porque hay que entender de que los hidrocarburos son, ¿no? a base de derivados, ¿no?
como el petróleo, entre otras. Entonces, este tipo de hidrocarburos son los siguientes. Ya tenemos lo que son los alifáticos o alifáticos, ¿no? Que incluyen los alcanos. Ya ahí están los alcanos, los alquenos y alquinos, ya que son componentes comunes de los productos petroleros. ¿Ya? Así es. Y por otro lado tendríamos los aromáticos. ¿Ya? Y los aromáticos son el benceno, tueleno y lo que es el sileno, ¿no? Que son más persistentes y pueden ser más tóxicos para los organismos vivos. En este caso, ¿no? Los organismos del suelo mayormente, ¿no? Lo que mencionaba, los microorganismos eficaces, lo que son los actores eh, como organismos de lombrices y otros organismos que nos ayudan en la descomposición y en la, ¿no? En la oxigenación del suelo, ¿no? Gracias a estos agentes, ¿no? Prácticamente van a generar como galerías, como pequeñas eh, minas, ¿no? Como túneles pequeños, lo cual es buenísimo, ¿no? En mejorar la estructura del suelo. Y eso es la importancia de los organismos que tenemos. Entonces, los aromáticos como los alifáticos van a influir, ¿no? Prácticamente en erradicar a los organismos del suelo. Así es. Y por otro lado, es importantísimo conocer a los efectos en el medio ambiente. O sea, ¿qué efectos tiene los alifáticos y los aromáticos? Primero, el impacto en la biodiversidad, ¿no? Ya que los hidrocarburos pueden ser tóxicos para las plantas, animales y para los microorganismos en el suelo, de esta manera afectando negativamente la biodiversidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por otro lado, tenemos otro efecto, lo que es la contaminación del agua subterránea. Ya tenemos entonces la contaminación del agua subterránea. ¿De qué manera? Ya, pues los hidrocarburos, o sea, por defecto se infiltran, ya se van a infiltrar en el suelo y van a contaminar las aguas subterráneas, ¿no? De esta manera afectando la calidad del agua potable. Entonces imagínense esta agua contaminada que prácticamente llegó, ¿no? A las aguas subterráneas por la infiltración, eh, no va a ser de buena calidad para la agricultura, para los animales, ni para el ser humano. ¿Por qué? Porque está contaminada. Así es. Y otro efecto es la alteración de procesos naturales, lo que pueden interferir, ¿no? Con los ciclos biogeoquímicos normales del suelo, como el ciclo del carbono y del nitrógeno. ¿Ya? Eso es. Entonces, importantísimo conocer, ¿no? Los efectos en el medio ambiente de los tipos de hidrocarburos. Muy bien, seguimos. Tenemos métodos de remediación, de cómo podemos remediar, ¿no? Los suelos contaminados por hidrocarburos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces veamos cuáles son los métodos. Primero, el primer método es la bioremediación. Aquí pues se utiliza microorganismos, ya microorganismos eficaces como las bacterias y los hongos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, ¿no? Para degradar los hidrocarburos en el suelo. O sea, los hidrocarburos que tenemos, estas bacterias y hongos, nos va a ayudar a degradar, ¿ya? Entonces, esto se conoce como bioremediación. Bio porque vamos a utilizar, ¿no? Bio, o sea, vida, prácticamente especies de hongos y bacterias. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Y otro método es la extracción física. Esto se hace, ¿no? Esto se realiza con la remoción mecánica del suelo contaminado para tratarlo en otra ubicación o para aplicar métodos de tratamiento específicos.
Así es. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos el tercer método, que es por oxidación química. Aquí ya se realiza un empleo de sustancias químicas para oxidar los hidrocarburos y convertirlos en productos menos tóxicos. Así es, definitivamente. Ya aquí ya en oxidación química ya vamos a emplear sustancias químicas que nos va a ayudar a oxidar los hidrocarburos que se encuentran en el suelo. Así es. Y el cuarto sería lo que es el fitorremediación, ¿ya? Fitorremediación. ¿Y cómo se da? Pues esto, lo que es el fitorremediación, ya viene de la palabra fito, de lo que es el uso de plantas para absorber y degradar los contaminantes del suelo, o sea, los hidrocarburos. O sea, las plantas que podemos emplear o instalar en campos de suelos contaminados, ¿no? Va a absorber ¿no? Ese suelo contaminado y de la misma manera degradar el suelo contaminado. Entonces tenemos ahí los cuatro métodos de, ¿no? de remediación. Biorremediación, extracción física, oxidación química y fetorremediación. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Y ahora veamos, ¿no? Creo que ya hemos conocido cuál es el método, cómo se realiza, cuáles son las causas de la contaminación de hidrocarburos. Y ahora conozcamos cuál es el ¿no? impacto ambiental de la contaminación por hidrocarburos. Y primero veamos qué impacto causa en el suelo. ¿Ya? Muy bien. Primero vamos a ver el impacto en el suelo. Primer impacto, ¿ya? Primer impacto, toxicidad del suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque los hidrocarburos pueden ser tóxicos para los organismos del suelo, ya mencionados como microorganismos eficaces, insectos y plantas, ¿no? Entonces, ¿no? Lo cual puede afectar la estructura del suelo y reducir la fertilidad. Va a ser poco fértil, en muchos casos, como un suelo estéril. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Y de esta manera, ¿no? Dificultando el crecimiento de vegetación. O sea, cuando no tenemos a los organismos del suelo, ¿ya? Los cuales son como ingenieros médicos del suelo, ¿ya? Las lombrices, tijereta, entre otros organismos, y los microorganismos eficaces, ya como lo que son bacterias fotosintéticos, ¿no? Bacterias lo que ¿no? Se va a erradicar. Por lo cual, por más que podamos abonar el suelo contaminado por hidrocarburos, no se va a poder, o sea, no vamos a alcanzar la producción, ¿no? Producción deseada. ¿Por qué? Porque gracias a los microorganismos y a los organismos que son las lombrices y otros insectos, nos ayudan, ¿no es cierto? Nos ayudan a liberar los nutrientes para que pueda aprovechar las plantas. Entonces, como no va a haber los doctores, los ingenieros del suelo, prácticamente la planta se va a dificultar en su crecimiento de vegetación. Eso es. Eso sería el primer impacto del suelo. Por otro lado, persistencia. ¿Ya? Persistencia, impacto en la persistencia. ¿No? Ya que algunos hidrocarburos pueden permanecer en el suelo por largos periodos de tiempo, especialmente, ¿no? Los compuestos aromáticos como el benceno, toleno, lo que es el liseno, lo que prolonga el impacto ambiental negativo. ¿Ya? Así es. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué tenemos? Lo que es la alteración del equilibrio, ¿ya? Biogeoquímico.
¿Por qué? Porque la presencia de hidrocarburos, ¿ya? La presencia de hidrocarburos pueden interferir en los ciclos naturales del carbono, del nitrógeno y otros elementos en el suelo. De esta manera, afectando procesos biológicos fundamentales que ocurren en el suelo. Ya entonces, ha habido casos, ¿no? Lugares, ciertos lugares que han sido contaminados por impacto o por contaminación por hidrocarburos, ¿ya? En zonas que extraen petróleo y parte baja, ¿no? Entonces, había plantas, había campo aparentemente fértil, pero cuando se sembró, cuando se instaló un cultivo, nunca, o sea, no ha progresado como debe ser. ¿Ya? Y muchas veces, no por la fertilización, por propiedades químicas, entre otras, pero en realidad era porque estaba contaminado por los hidrocarburos. Y los hidrocarburos causa todos estos impactos, ¿no? La toxicidad, la persistencia, la alteración del equilibrio del biogeoquímico del suelo, ¿ya? Eso es. Está bien claro entonces el impacto en el suelo de, ¿no? de los hidrocarburos. Muy bien, seguimos. Y ahora tenemos el impacto en el agua, ¿ya? Lo cual se va a dar por la contaminación de aguas superficiales, ¿ya? Contaminación de aguas superficiales y como también la contaminación de aguas ¿no? subterráneas. Eh, entonces, ¿no? Los hidrocarburos pueden ser arrastrados por la escorrentía, ¿ya? Y contaminar cuerpos de agua cercanos. De esta manera, afectando la vida acuática, ¿no? Limitando el uso humano y animal ¿no? Y del animal, lo que es el agua. Eso es. ¿Qué más? La contaminación de aguas subterráneas. Eh, pues los hidrocarburos, ya los hidrocarburos pueden infiltrarse en el suelo y llegar a las capas freáticas, ¿no? Donde cae agua, ¿no es cierto? Contaminando los recursos hídricos importantes y presentando un riesgo para la salud humana si se utilizan como fuentes de agua potable. Así es. Ya entonces es letal prácticamente la contaminación por hidrocarburos en el agua. Así es. Ya, y ahora veamos el impacto en la biodiversidad, lo cual va a ser el impacto en la flora y impacto en la fauna, ¿no? En las plantas y en los animales. Entonces, el impacto en las plantas, ¿no? Obviamente ¿no? pueden verse o experimentar cuando se da este impacto por los hidrocarburos, pueden experimentar una inhibición de crecimiento, ¿no? Cambios en la estructura de la comunidad vegetal y en algunos casos la muerte definitiva de la planta. Así es, ¿ya? Y por otro lado tenemos el impacto en la fauna, donde los animales, ¿no? Prácticamente dependen del suelo y de las plantas para alimentarse, refugiarse, ¿no es cierto? Y pueden verse afectados directamente por la contaminación por sus hábitats y alimentos, ¿no? Por la misma razón de que no es un simbiosis que hay entre los animales y las plantas, ¿no? Prácticamente los animales se alimentan de las plantas y las plantas se alimentan de los estiércoles o las enmiendas orgánicas de materias orgánicas que es de las mismas plantas o bien también de los estiércoles de los animales. Entonces, basta que uno de estos componentes tenga un impacto negativo por la contaminación de hidrocarburos, prácticamente todo se va a alterar, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, zonas contaminadas por hidrocarburos va a carecer ¿no? De prácticamente de zonas pastoreos van a carecer de pasto, ¿no? Así es, va a carecer de forrajes. Y por ende,
va a verse afectado los animales. Y por otro lado tenemos el impacto de ecosistemas acuáticos, ¿ya? Ecosistemas acuáticos, en donde vamos a hablar de lo que es la toxicidad para la vida acuática y lo que es la bioacumulación. Pues los hidrocarburos pueden afectar, ¿no?, a peces, eh, invertebrados y otras formas de vidas acuáticas. ¿De qué manera? Pues interfiriendo con procesos biológicos básicos y provocando efectos a largo plazo en la salud de los ecosistemas acuáticos. Así es. Ya, y después tendríamos lo que es la bioacumulación. ¿Y cómo es eso? Pues algunos compuestos de hidrocarburos pueden acumularse en organismos acuáticos a través de la cadena alimentaria, acumulando los riesgos para la fauna y la salud humana. Por ejemplo, ¿no? Por ahí la pregunta que se pueden hacer es, los que están en la sala y los que están en transmisión, ¿no? Pueden, de repente pueden preguntarse eh, cuáles son o cómo se puede acumular en los organismos acuáticos. A ver, un ejemplo, pues tenemos un ejemplo. Eh, Algas marinas, ¿no? Es un ejemplo. El ejemplo es con algas marinas. Entonces sabemos que las algas marinas es, ¿no? Buenísimo. Ya es buenísimo para la nutrición de las plantas. Además, sirve como un bioestimulante. Entonces, imagínense, ¿no? El lugar, ¿no? Del mar, el sitio donde que está o donde que se extrae algas marinas, es contaminado por los hidrocarburos, ¿no? Y el productor de biofertilizantes o bioestimulantes, ¿no? Cosecha las algas, procesa, y cuando hace su análisis en laboratorio, encuentra hidrocarburos, lo cual no es adecuado para procesar, ¿no?, el producto de bioestimulante. ¿Por qué? Porque va a aumentar los riesgos, ¿no?, de la fauna y la salud humana y de las mismas plantas. Eso es. Muy bien. Seguimos. Y también tenemos impactos globales, lo que es la contribución al cambio climático y la alteración de, ¿no?, patrones climáticos locales. Entonces, pues la quema de hidrocarburos, ¿no?, libera dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. De esta manera contribuyendo al calentamiento, ¿no?, calentamiento global y al cambio climático. ¿Ya? Entonces, la contaminación de hidrocarburos puede afectar la calidad del aire y la formación de nubes, alterando los patrones de precipitación y afectando el clima local y la región. ¿Ya? Así es. Seguimos y ahora sí veamos, ¿no?, de todos los impactos que acabamos de ver, cómo influye, ¿no?, en nuestro ambiente lo que es la contaminación por hidrocarburos. Y ahora veamos los métodos de bioremediación. En este caso, o la remediación, tenemos el primer método, lo que es la bioremediación, que es una solución ecológica. Ya de esta manera podemos remediar. Para ello tenemos principios básicos, ya, de la bioremediación. Primero es la utilización de organismos vivos, ¿no?, donde se aprovecha microorganismos como bacterias, hongos y plantas para degradar ¿no?, las zonas contaminantes o zonas contaminadas en el suelo o en el agua. ¿Ok? Y estos organismos tienen la capacidad natural de metabolizar los contaminantes, convirtiéndolos en productos menos tóxicos o completamente inertes. O sea, cuando decimos inertes, es que ya no tienen efectos negativos ni positivos, simplemente inertes. ¿Y quiénes van a convertirlo en esto? Los organismos vivos. Así es. Oh.
¿Ya? Muy bien. Y otro principio son los procesos naturales, ¿no? Entonces, a diferencia de métodos tradicionales que pueden implicar la remoción de lo que es la disposición de suelos contaminados, pues la bioremediación trabaja con procesos naturales de degradación, de esta manera minimizando la perturbación del entorno afectado. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo que son los principios básicos de bioremediación. Y ahora veamos los tipos de bioremediación. Es muy diferente hablar tal vez de los métodos de remediación con los tipos de tipos. En este caso ya específicamente vamos a hablar las formas o los tipos de bioremediar. Primero, ¿no? Se hace con lo que es la bioremediación aeróbica. ¿Y cómo es eso? Pues la bioremediación aeróbica se utiliza, aquí se utilizan, ¿no?, microorganismos que requieren oxígeno para degradar contaminantes orgánicos. Ya, aquí vamos a utilizar microorganismos. Entonces, va a ser eficaz, ¿no?, la degradación de hidrocarburos, ya, alifáticos como alcanos y los aromáticos como el benceno, tuileno y seleno, así como otros compuestos orgánicos que nos va a ayudar de forma eficazmente en prácticamente en degradar, ¿no?, a los alifáticos y a los aromáticos. ¿Ya? Así es. ¿Y cuál es el proceso? Pues el proceso es, ¿no?, con los microorganismos aeróbicos que descomponen los contaminantes en dióxido de carbono, ¿no?, agua y compuestos menos tóxicos. Eso es lo que va, ¿ya? Eso es lo que va a realizar los microorganismos. Va a ser el trabajo de los microorganismos, ¿no? ¿Cuál es su trabajo entonces? Descomponer los contaminantes, ¿no es cierto?, en dióxido de carbono. Ejemplo, ¿no?, que puede ser aplicable en la limpieza de suelos contaminados por derrames de petróleo. Ya el tipo de lo que es la bioremediación aeróbica. Y tenemos la bioremediación anaeróbica. Igualmente, aquí se va a utilizar microorganismos que pueden degradar contaminantes en ausencia de oxígeno. O sea, aeróbica es con oxígeno, anaeróbica es, sí, o sea, con la ausencia de oxígeno. ¿Cómo se hacen las aplicaciones? Pues se realiza de forma adecuada para la degradación de contaminantes como clorados, ¿no? Por ejemplo, lo que es el tetracluro de carbono y los nitratos. ¿Ya? Así es. Ya, eso es lo que se va a degradar, ¿no?, a los clorados y los nitratos. ¿De qué manera? ¿No? Pues los microorganismos anaeróbicos utilizan compuestos como sulfatos o hierro como aceptores de electrones, ¿ya? En lugar del oxígeno para prácticamente para procesar o metabolizar los contaminantes. ¿Ya? Entonces se va a metabolizar, ¿ya? Así es. No gracias a los compuestos de los sulfatos o lo que es el hierro. Ejemplo, ¿no? Puede ser utilizado, ¿no?, en la limpieza de sitios contaminados con compuestos clorados donde las contaminaciones de oxígeno son limitadas. Así es. Y otro tipo de bioremediación, fitorremediación. ¿Ya? Fitorremediación. Bueno, aquí se utiliza plantas para absorber, ¿ya? Para acumular, degradar o inmovilizar contaminantes en el suelo o en el agua. ¿Cómo se aplica? No puede ser, no puede ser efectiva para una amplia gama de
contaminantes, incluyendo metales pesados, hidrocarburos y compuestos orgánicos. ¿Ya? Así es. ¿Y cómo se hace el proceso? ¿O cómo es el proceso? Pues las plantas van a absorber los contaminantes a través de las raíces y los acumulan en sus tejidos. ¿Ya? O sea, va a absorber los contaminantes. ¿Y cuáles son ese contaminantes que va a absorber? Hemos hablado de los clorados, no mucho, lo que son los nitratos, sí. O sea, los nitratos va a aprovechar. ¿Qué más? El dióxido de carbono también va a aprovechar. ¿No es cierto? Así es. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿no? Decíamos de que ¿no? Las plantas van a prácticamente van a absorber, ¿no? Los contaminantes a través de las raíces, ¿no? Gracias al sistema xilema y floema, ¿no? Gracias a ese sistema, a ese siglo, van a poder absorber las plantas y lo van a acumular en sus tejidos, ¿no? En las hojas, mayormente en las hojas, en el fruto, ¿no? Donde pueden ser degradados, obviamente, por los microorganismos asociados o inmovilizados en la biomasa vegetal. ¿Ya? Así es. Muy bien. Ejemplo tenemos, ¿no? El uso en la recuperación de suelos contaminados en áreas urbanas o industriales. ¿Ya? Lo que es la fitorremediación. Otro tipo de biorremediación tenemos bioestimulación y bioaumentación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso en bioestimulación, ¿no? Implica la adición de nutrientes o agentes de estimulantes en el crecimiento y la actividad de microorganismos autóctonos, ¿ya? Que son prácticamente, ¿no? Cumplen su ciclo en el suelo. Ya son prácticamente lo que es la bioestimulación, ¿ya? Implica la adición de nutrientes. La bioaumentación implica la adición intencional, ¿ya? La adición intencional de microorganismos específicos, ¿no? Que ya son prácticamente cultivados o modificados genéticamente, ¿no? Para el uso de bioremediación, ¿ya? De esta manera, obviamente, ¿no? Se va a mejorar la capacidad de degradación de contaminantes ¿no? En un sitio contaminado. ¿Ya? Entonces, ambas técnicas como bioestimulación o bioaumentación se utilizan para acelerar el proceso de degradación de contaminantes, de esta manera aumentando la efectividad de la bioremediación. Así es. Y aquí tenemos el ejemplo. Pues la bioestimulación o bioaumentación se puede emplear, ¿no? En la limpieza de suelos contaminados con hidrocarburos donde las poblaciones microbianas nativas pueden no ser suficientemente activas. Así es. Muy bien. Y tenemos los tipos, seguimos con los tipos de bioremediación, lo cual es, uno de los tipos es la bioremediación natural asistida. ¿Y cómo es eso? ¿No? Eh, Esta bioremediación se basa, ¿no? En la manipulación mínima del ambiente contaminado para promover procesos de degradación natural por microorganismos presentes en el medio ambiente. ¿Ya? Así es. ¿Y cómo se aplica? Pues hay que utilizar, ¿no? Sitios donde la intervención humana es mínima, ¿ya? De esta manera, permitiendo que los procesos naturales de degradación, ¿no? Continúen en interferencias significativas. ¿Correcto? Muy bien. Y el proceso, ¿cómo se realiza? ¿No? Entonces, cuando vamos a trabajar con este tipo de bioremediación, se tiene que monitorear
y controlar las condiciones ambientales para optimizar los procesos de degradación natural. Igual tenemos el ejemplo, que es aplicable no en áreas remotas o poco accesibles donde la intervención humana puede ser limitada. Ahí podemos aplicar este tipo de bioremediación. Muy bien. Y conozcamos cuáles son los microorganismos utilizados en la bioremediación. Primero tenemos, creo que ya lo hemos mencionado, lo que son las bacterias. Solamente aquí vamos a especificar cuáles son las especies de bacterias a utilizarse, porque es importantísimo conocer, porque no es cualquier bacteria, porque bacterias tenemos muchas, muchas. Entonces, no, las bacterias sabemos que son microorganismos más comúnmente utilizadas en la bioremediación. O sea, es lo que se utiliza más. ¿Por qué? Porque tiene su capacidad metabólica diversa y adaptable. Por esa misma razón es bastante utilizado en la bioremediación, ¿no? Ya que muchas bacterias son capaces de descomponer una amplia gama de contaminantes, incluyendo hidrocarburos, compuestos orgánicos persistentes y metales pesados y contaminantes nitrogenados. ¿Ya? Así es. Entonces ahí tenemos las bacterias utilizadas en la bioremediación. Tenemos entonces pseudomonas, ¿ya? Pseudomonas. También tenemos bacilos, rhodococcus, ¿ya? En lo que es el fibrio, ¿ya? Entonces ahí tenemos 4 especies de bacterias que son conocidas por su capacidad para degradar hidrocarburos y otros contaminantes en condiciones anaeróbicas y aeróbicas. Así es. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos, ¿no? Las bacterias. Y también tenemos los hongos. ¿Ya? Tenemos los hongos. Eh, ¿No? Los hongos también son importantes en la bioremediación, especialmente para la degradación de compuestos más complejos como hidrocarburos aromáticos y pesticidas. Así es. Entonces, ¿no? Algunos hongos producen enzimas extracelulares que pueden descomponer compuestos difíciles de degradar, de esta manera facilitando la mineralización de contaminantes. Entonces tenemos las siguientes especies de hongos. Trichoderma, ya es una de las especies. También tenemos lo que es el Phanerochaete, ya, Chrysosporium, ya. 3 especies entonces, que son utilizados en la bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos y otros contaminantes orgánicos. Ahí tenemos los 3 tipos de hongos utilizados en la bioremediación. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos otros microorganismos, bueno, no tan microorganismos, sino ya lo que son las microalgas y cianobacterias que también son utilizados en la bioremediación, ¿no? Aunque menos comunes en comparación con las bacterias y los hongos, ¿ya? Entonces tenemos las algas y las cianobacterias, que también pueden desempeñar un papel en la bioremediación, especialmente en cuerpos de agua contaminados, ¿ya? Entonces ahí tenemos la función, o sea, cómo trabajan en la bioremediación las algas y los cianobacterias. Pues absorben metales pesados y otros contaminantes mediante procesos de bioacumulación. De esta manera, ayudando a limpiar el agua. Así es, ¿ya? Entonces, por ahí de repente han escuchado lo que dicen, ¿no? Las algas ayudan a purificar el agua. Es correcto. Donde tenemos algas, ¿no? Nos va a ayudar. Nos va a ayudar a prácticamente a limpiar el agua. Pero utilizar ese alga tal vez para derivar un producto como
bioestimulante no va a ser adecuado. O sea, es como decir, eh, a ver, por salvar a mi amigo, yo me tomo un tóxico, una bebida tóxica, ¿no? Como cuando hay fiesta, ¿no? Por decir una parranda, una fiesta, salgo con mis amigos, también salgo con mi novia, y yo me tomo por mi novia más, me tomo el trago, ¿no? Por mi novia más. Al final, ¿quién se emborracha? Yo. Lo mismo, o sea, casi lo mismo pasa con las algas. O sea, va a mejorar la calidad del agua, pero el alga está contaminada. O sea, lamentablemente, ¿por qué? Porque va a absorber los metales pesados. Eso es, ¿ya? Eso es. Ejemplo, entonces tenemos lo que es el clorella y lo que es espirulina, ¿ya? Que son ejemplos de algas utilizadas en la remediación de aguas contaminadas. Así es, definitivamente. Muy bien, tendríamos también lo que es archae, ¿ya? Archae. Las archaes son microorganismos menos estudiados en la bioremediación en comparación con bacterias y hongos, pero algunas especies tienen potencial para degradar contaminantes en condiciones extremas, ¿no? Entonces, eh, las archaes, ¿no? Archaes pueden estar involucradas, ¿no? En la degradación de compuestos halogenados, ¿ya? Halogenados y otros contaminantes bajo condiciones anaeróbicas. Ejemplo, tenemos algunas archaeas metanogénicas y halófilas. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de archaeas que son, ¿no? Metalogénicas y halófilas, ¿no? Que pueden ser relevantes en la bioremediación de ambientes específicos. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Que tendríamos plantas, ¿ya? Plantas en la bioremediación. Bueno, hasta aquí son los microorganismos en la bioremediación. Y ahora conozcamos plantas en la bioremediación. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos, eh, ¿no? Las plantas, aunque no son microorganismos, o sea, las plantas no son microorganismos, pero algunas plantas pueden facilitar la bioremediación a través de la fitorremediación, lo que hablamos, que es una metodología de la remediación. Entonces, ¿no? Las plantas pueden absorber contaminantes a través de sus raíces y acumularlos en sus tejidos, donde pueden ser degradados por microorganismos del suelo asociados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos las plantas que podemos utilizar en la bioremediación. Tenemos sauce, ¿ya? Con su nombre científico como Salix. También tenemos álamo, que es el Populus, ¿ya? También podemos utilizar lo que es el carrizo, ¿ya? Phragmites. Entonces ahí tenemos eh, tres especies de plantas que son utilizadas para remediar suelos contaminados como con metales pesados y otros contaminantes. Así es, ¿ya? Muy bien, ¿ok? Eh, bueno, y conozcamos, ¿no? La importancia de la selección y manipulación de microorganismos en la bioremediación. Entonces, ¿no? Para iniciar con los métodos de remediación, ¿no? Tenemos que empezar por la selección y manipulación adecuada de microorganismos, que va a ser fundamental para maximizar la eficiencia en la bioremediación, lo cual puede incluir lo que es la bioacumulación, donde se introducen cepas específicas conocidas por su capacidad para degradar contaminantes objetivos, o la bioestimulación, donde se optimizan las condiciones ambientales
para promover el crecimiento y la actividad de microorganismos autóctonos. Eso es la importancia ya de la selección y manipulación de microorganismos. Y aquí tenemos lo que es el tipo y naturaleza del contaminante. ¿Ya? El tipo y naturaleza del contaminante. O sea, ya para poder iniciar con la bioremediación tenemos que empezar a hablar de los factores que pueden influir en la eficiencia de bioremediación. Y por esa misma razón vamos a hablar del tipo y naturaleza del contaminante. Tenemos que conocer. Entonces, primero, tenemos que saber de su complejidad química. ¿Cómo está compuesto químicamente? Entonces, pues la estructura y la composición química del contaminante, ¿no?, influyen en la capacidad de los microorganismos para degradarlos, donde vamos a tener compuestos simples como hidrocarburos alifáticos, que son generalmente más fáciles de degradar que los compuestos complejos como hidrocarburos aromáticos o metales pesados. Este tipo de hidrocarburos es difícil de degradar. Entonces va a influir. Eso tenemos que considerar, ¿no? Tenemos que considerar como un factor para poder empezar con la remediación. ¿No es cierto? Muy bien. Y también tenemos que considerar la parte de lo que es la toxicidad, ¿no? Ya que algunos contaminantes pueden ser tóxicos como los microorganismos, ¿no?, inhibiendo su crecimiento y actividad metabólica. Entonces, la toxicidad puede limitar la eficiencia de la bioremediación, ¿no es cierto?, si no se maneja adecuadamente. Así es. Y también veamos condiciones ambientales, ¿ya? Condiciones ambientales. Entonces tenemos los factores como el oxígeno disponible, lo que es el pH del suelo o agua, ¿no? Entonces la disponibilidad del oxígeno en el medio aeróbico, anaeróbico, determina qué tipo de microorganismos pueden prosperar, ¿ya?, y degradar los contaminantes. Por ejemplo, la bioremediación anaeróbica va a ser efectiva en ambientes con, ¿no?, con buen suministro de oxígeno. Así es. Mientras que la anaeróbica es adecuada en condiciones de baja disponibilidad de oxígeno. Así es. Entonces ahí tenemos los dos tipos que tenemos que considerar como un factor para la bioremediación. Y por otro lado tenemos el pH del suelo y el pH del agua. Entonces, pues el pH afecta la actividad y la estabilidad de los microorganismos, ¿no? Ya que algunos microorganismos tienen un rango de pH óptimo específico para su crecimiento y, ¿no?, y lo que es la actividad en degradación de contaminantes. Por esa misma razón tenemos que, ¿no?, considerar el tema de pH del suelo o del agua. Entonces, la pregunta aquí tal vez es, entonces, si tengo mi suelo contaminado por hidrocarburos y el pH es ácida, o sea, con un nivel de pH 3 a 4, ¿cómo puedo hacer la bioremediación? ¿Cuál sería el primer paso? A ver si habría alguna participación. Me dejan en el chat los que están en la sala y me dejan en los comentarios, ya en la cajita de comentarios, los que están en la transmisión. Al final voy a revisar si han participado. Bueno, eso también vamos a responder. Si no participan, yo mismo voy a responder cuál sería el primer paso. Muy bien, seguimos. ¿Qué tenemos? Factores de condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad, ¿no? Ya que la temperatura influye, ¿no?, en la velocidad de las reacciones bioquímicas que llevan a cabo los microorganismos. ¿Ya? Entonces la bioremediación puede ser más efectiva en climas templados donde la temperatura es
propicia para la actividad microbiana. Así es. Y por otro lado, otro factor es la humedad. ¿Ya? La humedad del suelo, mayormente, ¿no? Que afecta la disponibilidad de agua para microorganismos y la movilidad de los contaminantes. Que tenemos condiciones extremas de sequía o inundación que pueden limitar la actividad microbiana y por lo tanto la eficiencia o la eficacia de la bioremediación va a ser poco, va a ser poco eficiente. Vamos a tener, ¿no?, limitaciones en la bioremediación. Seguimos. ¿Qué tenemos? Disponibilidad de nutrientes, que es otro factor, como carbono, nitrógeno y fósforo, donde los microorganismos necesitan nutrientes esenciales como fuentes de carbono, nitrógeno y fósforo para su crecimiento y metabolismo, ¿no? Ya que la disponibilidad de estos nutrientes en el medio ambiente afecta la actividad microbiana y por lo tanto, ¿no?, la velocidad de degradación de los contaminantes. Eso es, ¿ya? Muy bien. ¿Qué tenemos? Interacciones microbianas, en donde tenemos competencia y sinergia. ¿Cómo es eso? Son las interacciones. Ya es otro factor que tenemos que considerar. Entonces son las interacciones entre diferentes especies de microbianas que pueden afectar la eficacia de la bioremediación, ¿no? Entonces la competencia por nutrientes o la cooperación metabólica pueden influir en la capacidad global de los microorganismos para degradar contaminantes. Por lo tanto, se tiene que alimentar, ¿no?, a los microorganismos. Tenemos que alimentar para que no tengan competencia de nutrientes, mayormente. Eso podemos controlarlo. Por esa misma razón, tenemos que considerar como un factor la interacción microbiana. Así es. Seguimos. ¿Ya? Otro factor que influye en la eficiencia de bioremediación es el diseño y las estrategias de bioremediación. Entonces, tenemos que elegir, ¿no?, las técnicas que se va a aplicar, ¿no? La elección de la técnica de bioremediación, ya puede ser anaeróbica, aeróbica o por fitorremediación o otros tipos de, o otras técnicas de bioremediación. Y por otro lado, es lo que es el escalado y manejo del sitio. Entonces, la escala del sitio contaminado y la gestión adecuada de las condiciones operativas son fundamentales para optimizar la eficacia de la bioremediación y de esta manera garantizar resultados exitosos a largo plazo. Así es. Y veamos aplicaciones de la bioremediación en los suelos contaminados. Primero tenemos contaminación por hidrocarburos, ¿no?, por derrames de petróleo y también por derrame de gasolinas y combustibles. Y primero veamos cómo podemos aplicar la bioremediación en suelos contaminados con derrame de petróleo. ¿Ya? Entonces la bioremediación, en este caso se puede trabajar con la bioremediación aeróbica y anaeróbica, que se utiliza para degradar hidrocarburos, ¿ya?, alifáticos y aromáticos que están presentes en suelos contaminados por derrame de petróleo. Para ello se puede aplicar, ¿no?, bacterias como pseudomonas y bacilos. Y ahí tenemos dos especies de bacterias que son eficaces en la degradación de los contaminantes por derrame de petróleo. Así es. Ahora veamos derrame o suelo contaminado por gasolina y combustible. Aquí se emplea, ¿no?, para tratar suelos contaminados con derivados de petróleo como gasolina y lo que es el diésel, técnicas como la bioaumentación y lo que es la bioestimulación, que pueden acelerar, ¿no?, la descomposición de los contaminantes. ¿Ya? Así es. ¿Qué tenemos? Los compuestos orgánicos persistentes.
¿Y cómo, de qué manera estaríamos trabajando? Aquí mayormente ya son pesticidas y herbicidas, ¿no? Que son suelos contaminados, ¿no? Por pesticidas herbicidas, eh, como lo que es el DDT o lo que es el lindado y otros COPS que pueden, ya que pueden ser tratados mediante la bioremediación. Ya, para ello se puede aplicar hongos como planero, lo que es el Planerochaete, Crisosporium y las bacterias especificadas o especializadas en la degradación, como lo que es el COPS, que son utilizadas en estos casos. Así es, definitivamente. Y ahora, ¿cómo tratamos metales pesados? Esto mayormente por la contaminación industrial. Entonces, aquí, ¿no? La bioremediación es por fitoextracción, que es ya prácticamente utilizando plantas como sauce, mostaza, ¿ya? Para absorber metales pesados como plomo, cadmio, zinc del suelo. Así es. Entonces, por ahí, mostaza, buenísimo. Pero, ¿desde qué? O sea, cuando hablamos de metales pesados. Entonces, ¿dónde vamos a tener metales pesados? Obviamente en suelos con pH bajo. Cuando es inferior a 4,5 ya vamos a tener metales pesados. ¿Y cuáles son esos metales pesados? Empezando no, por el aluminio. ¿Qué va a pasar? Pues la mostaza o el sauce va a absorber ese metal pesado. ¿Ya? Lo que es el plomo, el cadmio, el zinc, son pesados. Entonces, los microorganismos asociados con las raíces de estas plantas nos va a ayudar a facilitar la acumulación y la inmovilización de los metales. Así es. Entonces, con esto terminamos. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, decíamos de que si mi suelo tiene problemas de pH, quiero empezar con la bioremediación de forma anaeróbica o aeróbica. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Cuando tengo un pH bajo de 3 a 4, lo primero que tengo que hacer es subir el pH del suelo, neutralizar o no tanto neutralizar tal vez, sino subir el pH al menos a 6, 5,5, porque si no lo vamos a aplicar los microorganismos, ¿no? Hongos y bacterias que nos va a ayudar en la bioremediación, no va a funcionar. Entonces lo primero que debo hacer es subir el pH. ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, ya dijimos, eh, bueno, primero que todo, subir el pH, uno de ellos es utilizando cal agrícola, ¿ya? Cuando el suelo es demasiado ácido, se utiliza cal agrícola. Con esto subimos el pH. Una vez que ya su efecto va a tener un aprox de 2 a 3 meses, dependiendo también de la humedad del suelo. Entonces, si ya subió, después de pasados los 3 meses, realizamos un análisis de suelo, o mayormente la medición del pH del suelo, y si ya subió a más de 5,5, entonces recién podemos, ¿no? Introducir los microorganismos para la bioremediación. Eso es. Bien, ahora sí hemos llegado a la parte de preguntas y comentarios respecto al tema. Y si habría alguna, adelante. Pueden dejarlo en la cajita de comentarios o en el chat, o también pueden activar sus micrófonos para que puedan participar. Adelante, les escucho.
Bien, al parecer no tenemos comentarios ni preguntas, entonces vamos a terminar de esta manera con el curso y muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Gracias.